inicio al primer panel. Me gustaría ofrecer una breve introducción. Hablando sobre la violencia contra la infancia. Durante la emergencia sanitaria, factores como la limitación de la actividad económica, el cierre de escuelas, el acceso reducido a los servicios de salud y el distanciamiento físico han incrementado la vulnerabilidad y exposición en la infancia y adolescencia a la violencia y otras vulneraciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, me gustaría mencionar que durante este año se aprobó el Protocolo Adicional de Búsqueda de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de la Secretaría de Gobernación, esto con el apoyo de Redim y con el apoyo de la Unión Europea a través de la delegación aquí en Ciudad de México. Por otro lado, me gustaría decir que se hizo durante este año la publicación, reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México. Esto con el apoyo de la Embajada de Alemania en México. Esta publicación puso de manifiesto las causas que motivan el reclutamiento, siendo la marginalidad, y se subraya la existencia, la necesidad de mecanismos que permitan la detección preventiva y seguimiento de casos en los que participan niñas, niños y adolescentes. Voy a presentar al panel. Me complace presentar a la licenciada Jaime García Cabello de Reinserta, al maestro Francisco Castellanos de Cipina, el cual va a estar moderado por la maestra Tania Ramírez Hernández. Adelante, por favor. Muchas gracias por empezar con este pues primer panel con temas duros. Muchas gracias, Jimena, por estar acá. Muchas gracias, Paco. El siguiente panel va a organizar algunas de las participaciones que hemos tenido desde Redim con personas aliadas y también desde los trabajos que se hacen en Cipina y Reinserta, con algunos temas relevantes en este año, concretamente el asunto del reclutamiento, que Reinserta tuvo un estudio que presentó hace poquitos días, semanas, quizá un par de semanas, y por supuesto también con todo el análisis que desde el CIPINA, en tanto sistema que puede articular el quehacer público, se ha estado rastreando con estos temas. Este es el panel dedicado a analizar los impactos de las distintas expresiones de las violencias en las vidas de niñas, niños y adolescentes. Desde reclutamiento, desaparición, al término vamos a tener la presentación de la campaña, y también esas otras formas de expresión de las violencias en términos de lesiones, homicidios también dolosos con armas de fuego, etcétera, que son lamentablemente hoy por hoy un tema cuando hablamos de niñez y que es por ello importante alzar la voz. Entonces, no sé si Jimena quieres empezar, te pasamos el micro para que nos cuenten desde Reinserta cuál es el análisis que hacen de la situación que está viviendo en México y cuáles son algunos de los hallazgos y propuestas también que han tenido. Hola, hola, buenos días a todas y a todos, niñas, niños y adolescentes. Me da muchísimo gusto poder estar aquí, poderles contar un poco de la experiencia que hemos tenido desde Reinserta y también poder platicar con niñas y niños que están aquí presentes. Qué interesante y qué gran reto es también poderles contar a nuestras niñas y niños lo que está sucediendo en nuestro país. Creo que es fuerte, pero también es importante que nuestros niñas, niños y adolescentes crezcan sabiendo esta realidad. Desde Reinserta acabamos justo de presentar este estudio que realizamos de manera cualitativa, lo cual lo hizo súper interesante. Realizamos 87 entrevistas a nivel nacional a niñas y niños sicarios que han pertenecido al crimen organizado
organizado, un poco para entender cómo está funcionando la delincuencia organizada, ¿no? Cómo está operando y cómo está operando desde el lado de las familias, desde el lado de la educación, desde el lado de cómo lo viven estas niñas, niños y adolescentes. Nosotros realizamos estas entrevistas en las comunidades de internamiento, que son las comunidades para adolescentes que están privados de la libertad, que ya cometieron algún delito, alguna mala decisión. Me pareció muy interesante poder estar en estas entrevistas, entender cómo las niñas y niños comienzan a entrar en la delincuencia organizada desde los 8 años, ¿no? Son niños ni niñas, sobre todo mucho más hombres, pero bueno, son hombres y mujeres que desde muy pequeños están en esto. Creo que tiene que ver con muchísimas problemáticas que me parece muy interesante que toquemos aquí. Una de ellas es también la cuestión de la falta de oportunidades, que tienen las familias también, ¿no? Me parecería injusto culpar a los padres que muchas veces no pueden estar presentes, pero sí creo que es importante mencionarlo, ¿no? Hay muchos niñas y niños que la primera vez que les dicen que algo hicieron bien es ya perteneciendo a esta delincuencia organizada, ¿no? La primera vez que disparan un arma, que pueden encontrar a alguien, que pueden hacer ciertas cosas como los entrenan en la delincuencia, y es mucho porque no pueden tener esa presencia de sus padres, ¿no? Es mucho también la parte en la educación. Justo me tocó entrevistar a un chavo que nos contaba que le habían cachado en segundo de primaria que estaba llevando marihuana en la mochila, y de ahí lo expulsaron, ¿no? Y después ya no lo querían aceptar en otra escuela porque ya se sabía que era el que traía droga, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad al que en segundo de primaria te expulsan de una escuela y luego no te dejan entrar a otra? Y entonces, pues el sistema al final no está arropando a estos niños, ¿no? No estamos apoyándolos para que salgan de este crimen organizado, ¿no? Entonces, creo que es entender las historias. Una vez más, desde Reinserta trabajamos también con niñas y niños que nacen y viven en las cárceles. Es entender por qué las mujeres tienen hijos dentro, ¿no? Desde dónde viene todo el sistema. Es entender estas historias de vida. Entonces, creo que me gusta empezar un poco poniendo estos ejemplos, porque creo que es como va tocando a todas las familias, ¿no? Muchas niñas y niños nos contaban también cómo en sus familias se van volviendo pues un poco este lugar de admiración, ¿no? Porque al final son los que están ahora manteniendo a la familia, son los que pueden ayudar a que estudien sus hermanos. Entonces, ¿en qué lugar estamos dejando a estas adolescentes, a estas niñas y niños que hace que se responsabilicen de una familia, y esa responsabilidad pues hace que también la delincuencia organizada nos esté ganando ahí muchísimo en esta captación de niñas y niños? Muchas gracias, Jimena. Les invitamos también a conocer un poco más del estudio que tuvieron y de los hallazgos. La verdad es que es una buena segunda mitad de año en términos de investigaciones sobre el reclutamiento infantil. También se acaba de instalar el Consejo del Observatorio Nacional para el Reclutamiento Infantil. Entonces hay esfuerzos coincidiendo en ese sentido. Vamos a ver si logramos empujar un poco esa agenda, incluso también para el reconocimiento pues del tipo penal, ¿no? Porque tiene que haber un avance en lo legislativo, en lo preventivo. En fin, el reclutamiento es uno de los temas que más nos preocupan cuando hablamos de derechos de niñas, niños, adolescentes, por los impactos que tiene en su desarrollo, por el estigma asociado, y porque es una de esas expresiones de cómo las distintas formas de expulsión de niñas, niños, adolescentes les van dejando lejos de un sentido de comunidad y de sociedad en el que deberían de crecer mucho más arropados, ¿no? Expulsados de la escuela, expulsados de la casa, de la familia, de la comunidad, pues obviamente el sentido de pertenencia queda lesionado, y eso tiene sus implicaciones. Paco, me gustaría pasarte la voz para que nos cuentes en la experiencia del CIPINA, pero también en tu propia experiencia y trayectoria y en las investigaciones que has hecho, ¿cuál es el estado que ves que guarda nuestro país en términos de las distintas expresiones de la violencia, y cómo esto está afectando las vidas de niñas y niños, y qué es lo que se está haciendo y se puede hacer más desde el quehacer público? Con mucho gusto, buenos días. Pues muchísimas gracias también, Tania, por la invitación a esta importante asamblea.
y ya que estaban haciendo recuento de la prehistoria, pues también estuve al inicio de todas estas cosas por acá. Jimena, un gusto compartir con Reinsert. Bueno, pues lamentablemente hemos visto un retroceso en términos de un ambiente de paz y de armonía en esta sociedad mexicana que impacta a toda la población. Pero el día de hoy pues nos trae precisamente el impacto que tiene todas estas condiciones de violencia en una población pues que muchas veces está limitada y supeditada a las relaciones con los adultos, que son las niñas, los niños y los adolescentes. Es un tema que nos preocupa y que nos ocupa desde la creación del Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el 2015. Nos hemos estado enfocando también en todos estos temas. Ha habido una serie de condiciones que hemos estado trabajando para llevar a cabo, por ejemplo, a través de mecanismos de colaboración interinstitucional como la Comisión para la Prevención de todas las formas de violencia y los compromisos además internacionales que tenemos en estos temas, precisamente porque pues es muy importante que todos colaboremos, todas las instancias podamos tener una colaboración delante de temas que son muy significativos. Es el momento de dejar de pensar desde el servicio público que solamente es responsabilidad de una instancia, por ejemplo, pensar que es la policía o que son los ministerios públicos o que es la sociedad civil la que va a resolver tantos problemas. Por supuesto, también es el momento de repensar que la familia no tiene la suficiente fuerza para resolver y proteger de todas las formas a estos adolescentes. Yo recuerdo que cuando estábamos trabajando precisamente en el tema con estos chicos vulnerables, pues las familias se solía inclusive culpar y decir que ellos son, pues porque el papá de esta manera y la mamá de la otra, pero no íbamos más allá del análisis del contexto. ¿Qué podemos hacer hoy? Como decías, Tania, en este momento, cuando ni siquiera te piden permiso y los grupos de la delincuencia armada entran a tu casa, se llevan a tus jóvenes, se llevan a tus niñas, se llevan a tus niños y ni siquiera piden permiso. O sea, es una situación en donde estamos totalmente en una situación que requiere mecanismos de protección más claros, más eficaces y llegar a los puntos en donde todas estas cuestiones se viven con mayor significado, con mayor importancia, pues porque son los sectores que requieren también de llevar toda esta presencia y que el Estado recupere toda esta fuerza, tanto en la prevención como en la procuración y en la impartición de justicia para todos estos temas. Solamente decir que en el tema de las recomendaciones internacionales para estos puntos que estamos analizando hoy, pues nos recuerda siempre tener una mirada hacia las niñas y los niños en primer lugar como víctimas, no como victimarios, no como aquellos que están generando violencia hacia la sociedad, sino que para entender este fenómeno primero es muy importante entender cuáles son los antecedentes en su familia, en la escuela, en la comunidad y cómo muchas veces también toda esta carencia de la garantía de sus derechos pues funciona como un mecanismo detonador para que en algún momento las circunstancias se den y se vean envueltos en estas situaciones difíciles, tenerlo presente. Muchas gracias, Paco. A mí me gustaría, para ir cerrando este panel y tener una última reacción de ustedes, preguntarles, aprovechando que tenemos un público de niñas, niños, adolescentes, ¿cuáles creen que son los retos que debemos enfrentar para que en las distintas agendas que tienen que ver con la atención de la violencia, haciéndonos cargo de que son probablemente las más duras de todo lo que tiene que ver con las agendas de derechos de la infancia, ¿cuál podría ser o cuál hemos pensado o soñado incluso que pueda ser el papel en un sentido de participación de niñas, niños y adolescentes respecto de estas agendas? Es decir, en este contacto que tenían con jóvenes en reclusión o que salían de reclusión o en los distintos espacios que desde CIPINA con los opina, pero también con un contacto cuando se puede un poco más presencial.
¿cuál podría ser o cuál tendría que ser el papel de niñas, niños y adolescentes en esta construcción de políticas públicas, en esta generación de propuestas desde la sociedad civil? No sé si Jimena primero. Ahí se escucha. Muchas gracias, Tania. Sí, creo que, pues bueno, algo en mi experiencia mucho es, pues como venimos diciendo desde el principio, ¿no? Escucharlos, escucharlas, escuchar desde dónde viene estas preocupaciones. Creo que aquí la preocupación de muchos jóvenes privados de la libertad era cómo le voy a hacer al salir, no cómo le voy a hacer al salir, porque al salir me van a volver a buscar, ¿no? Y me están esperando para que cuando salga, regrese a este cártel, ¿no? A estos grupos. Y entonces creo que el reto está mucho ahí en cómo vamos a apoyar como sistema, ¿no? Cómo vamos a apoyar a la desmovilización. Desde Reinserta, por ejemplo, hemos trabajado con chavos y chavas que salen de la cárcel de Baja California, de Zacatecas, de Tamaulipas, y que se vienen a la Ciudad de México huyendo un poco de estas situaciones, ¿no? Del no poder estar con tu familia, no poder estar en tu barrio, no poder estar en estas colonias, porque si regresas vas a tener que seguir perteneciendo. Entonces, creo que algo que también es muy importante es que hablemos más de estos temas, que hablemos entre los adolescentes, entre los niños, que las niñas y niños entiendan la problemática que lleva esto, ¿no? También nos pasa mucho trabajando con chavas y chavos que salen de las comunidades de internamiento, trabajando esta parte de la justicia restaurativa, como ellos y ellas entiendan el daño que hicieron a la sociedad, ¿no? Obviamente por todo el sistema, por cómo sucede. Mucho decimos en Reinserta como las adolescentes y adolescentes que cometen delitos son todo menos culpables, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahí como sociedad? Entonces también creo que el darles la oportunidad a ellos nos dicen mucho, ¿no? Como ahorita trabajando en algunas casas hogar, hemos tenido a chavas y a chavos que salen de la cárcel, de las comunidades de internamiento, y están trabajando en las cárceles con nosotros, con las niñas y niños que nacen y viven en la cárcel, ¿no? Y entonces ellos nos dicen mucho como a mí me hubiera encantado que alguien me dijera como esto hace daño, ¿no? Esto al final va a dañar a tu familia, al final el peligro de la muerte y demás, y de la familia, pues es algo que creo que las adolescentes y adolescentes que están cooptados por la delincuencia organizada lo terminan viendo pues como un riesgo que tienen que correr, ¿no? Que es parte de su responsabilidad. Entonces creo que si también entre los adolescentes pueden tener estas asesorías, ¿no? De entre pares, pues creo que eso ayuda muchísimo. Nos ha ayudado mucho justo que los chavos y chavas trabajen, por ejemplo, en casas hogar, con algunas otras poblaciones, y puedan darse cuenta que ellos ahora pueden ser estos líderes positivos también, ¿no? Justo hablamos mucho de cómo los adolescentes, por ejemplo, que cometen delitos, que han sido cooptados por la delincuencia organizada, también son súper inteligentes, ¿no? Tienen también un grado de creatividad muy importante, pero guiado hacia algo negativo. Entonces, también cómo guiarlo hacia algo positivo puede hacer que sean líderes positivos, y creo que líderes importantes en México, ya que tienen herramientas donde han crecido desde muchísima, pues sí, con muchísima fuerza, ¿no? Con cierta valentía, con niñas y niños, por ejemplo, que nacen y viven en la cárcel, que crecen con pues todo el tiempo alertas también, ¿no? Que creo que es lo mismo que les pasa también a las niñas y niños que han sido cooptados por la delincuencia organizada. Entonces creo que el apoyo entre pares es fundamental, y creo que se puede hacer, y creo que el darles las oportunidades a los adolescentes es algo que están pidiendo también hacerlo. Gracias. Yo quisiera enfocar esta respuesta más bien a los temas de prevención. Todas las formas de violencia, nos los recuerda también el Comité de los Derechos del Niño y los especialistas en este tema, todas las formas de violencia se pueden prevenir, es decir, ya sabemos cómo son, se ha estudiado cada vez sus mecanismos, cómo empiezan, cuáles son sus procesos y sobre todo cuáles son las consecuencias y el impacto que tiene en la vida de las personas. Por eso es muy importante, sobre todo, que el sector de personas adultas, desde los servidores públicos hasta la familia, los padres, madres, los responsables y cuidadores y todos los que tienen contacto con los niños, entendamos que es muy importante generar procesos para evitar cualquiera de estas formas de violencia, desde las más leves,
Por eso seguiremos insistiendo en los temas de desaparecer por completo el castigo corporal, aunque haya la creencia de que una nalgada a tiempo corrige todas estas cosas, pues porque es abrir la puerta para que la violencia entre y sean mecanismos de comunicación, entre comillas, ¿verdad? Para educar a los niños y a las niñas, y entonces de esa manera se pueden ir incrementando todas estas experiencias. Entonces es muy importante tanto la prevención en la vida cotidiana de manera general, como también identificar los grupos y los sectores o las comunidades. Se dice ahora en términos de la política pública de prevención, los polígonos, los sectores en donde coinciden situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, de marginación, para que ahí se generen y se lleven a cabo programas y ahí se canalicen los recursos y todas las acciones del gobierno en los 3 órdenes de gobierno para poder generar la prevención de todas las formas. Entonces, si sabemos en dónde está esta violencia física, esta violencia psicológica, si sabemos en dónde están las desapariciones de los chicos, si sabemos en dónde están los temas de reclutamiento, ahí habría que poner con insistencia estos mecanismos de prevención. Muchas gracias, Paco. Sí, la verdad es que es un reto para toda la sociedad, ¿no? Para todas las familias y para todas las instituciones, cómo desarraigar la violencia de esas prácticas, pues formativas, ni siquiera podría decir educativas del todo, ¿no? Cómo poder comprender que la violencia tiene expresiones simbólicas, también estructurales, y cómo sí podremos estar haciendo una inversión humana muy importante cuando desde el no castigo corporal enviamos mensajes que después sean consistentes el resto de sus vidas, ¿no? Yo escuchaba hace poco algún psicólogo decir que lo que se genera o lo que nos ha generado también en nuestras propias infancias es un doble vínculo, ¿no? Como este mensaje de quien me ama me lastima, y eso tiene expresiones en la vida adulta sumamente peligrosas, ¿no? Sin exagerar, pero ahí está también la génesis de casos tan terribles como la violencia entre las parejas, otros casos de violencia como el feminicidio por parte de las parejas. Tenemos que desvincular las violencias de las formas de crianza, de la convivencia familiar, de la convivencia entre pares en las escuelas, y probablemente ahí desde esa mirada de prevención podemos empezar a hacer que la participación sea más posible, más abierta, establecer esos espacios de diálogo en donde podamos escucharles, y no solo escucharles para poner palomita al requisito ya les escuché, sino cómo modifico mi quehacer desde lo público y desde lo familiar y lo privado a partir de lo que escuchamos de niñas y niños, ¿no?